Bienvenidos a Curiosapiencia, El canal donde les revelamos las curiosidades crímenes. y misterios más complejos de la historia, Prepárense para adentrarse en un caso. que conmocionó a Colombia. Hace más de 2 décadas, La historia de Liliana Cáceres una mujer cuyo engaño, la convirtió en un enigma. conocido como la barriga de trapo, Su historia nos transporta a la Barranquilla de 1997, una ciudad llena de vida pero también marcada por la violencia. y la incertidumbre En medio de ese panorama surge la noticia. de una mujer que espera 9 bebés. Un rayo de esperanza en tiempos difíciles. ¿Verdad o fantasía? 9 bebés. Una cifra asombrosa. ¿Cómo no iba a captar la atención de todo un país? Pero antes de sumergirnos en el misterio, ¿Quién era Liliana Cáceres? ¿qué la llevó a crear una mentira tan elaborada? Liliana era una joven del barrio Nueva Colombia Una mujer con sueños. y deseos como cualquier otra. Su vida dio un giro inesperado. Cuando su novio Alejandro la traicionó con su mejor amiga Lorena. ¿Quién quedó embarazada? Imaginen la decepción, La rabia. la necesidad de aferrarse a algo. Un golpe devastador sin duda. Y fue entonces cuando comienza a tejer su red de engaños, Exacto. desesperada por no perder a Alejandro, Liliana urdió un plan que aunque comenzó como una pequeña mentira, se transformó en una bola de nieve imparable. para hacer creer su embarazo, Sintió antojos. simuló malestares, Incluso estudió a otras embarazadas. para copiar su comportamiento, Es increíble la capacidad del ser humano para el engaño. sobre todo cuando el motor es el amor. O la desesperación. ¿Y cómo entra en juego la famosa barriga de trapo, Al principio era un simple traje de baño, que rellenaba con trapos? pero a medida que los meses pasaban, La barriga tenía que crecer. la farsa se volvía más elaborada, Más difícil de sostener. especialmente viviendo con la familia de su novio, Es como si Liliana se hubiera convertido en una actriz. interpretando el papel de su vida. Y mientras tanto ¿Qué rol jugó en todo esto? la prensa sin saberlo se convirtió en cómplice. La noticia del embarazo múltiple se expandió como un reguero de pólvora. Gracias a la prima de Liliana. Quien trabajaba con un periodista local, De pronto Liliana una mujer común y corriente, se transformó en un fenómeno mediático. la esperanza de un país depositada en su vientre. ¿Y no hubo nadie que sospechara? Había un ingrediente más en esta trama. El caso de Kenny McAfee. Un estadounidense que dio a luz a septillizos. Justo días antes de que la historia de Liliana se hiciera pública, Este hecho real, sumado a los rumores, que ya circulaban en Barranquilla, consolidó la narrativa de Liliana. la hizo más creíble Es fascinante cómo una mentira alimentada por la desesperación y amplificada por los medios. puede cautivar a toda una sociedad. Y en el caso de Liliana, ¿Cómo se descubre la verdad? la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, Aunque a veces lo haga de manera abrupta. y dolorosa. Cuéntanos. ¿Cómo se derrumba el castillo de naipes de Liliana? Un médico involucrado en la mentira. Confirmó la existencia de los 9 fetos. Mediante una ecografía en el hospital universitario, Este anuncio amplificado por un periodista. elevó la historia de Liliana a niveles insospechados. La euforia colectiva. La esperanza. Las donaciones. Todo giraba alrededor de una mentira, Liliana atrapada en su propia red de engaños. con el peso de la verdad a cuestas. ¿Qué ocurre después? ¿Cuándo se descubre la verdad? El 28 de noviembre de 1997, La ilusión se desvanece, Liliana es llevada al hospital. supuestamente para ser internada. Ella, consciente de que su engaño está a punto de ser descubierto. ¿Se resiste a ser examinada? ¿Y quién la desenmascara? Una psicóloga con mucha sensibilidad. Logra que Liliana confiese su secreto. La presión debió ser insoportable, 9 meses de mentiras. de fingir una vida que no era real. Bajo los efectos de un sedante, Liliana es examinada. Y frente a la mirada atónita de los periodistas, La psicóloga retira los trapos de la falsa barriga, revelando la verdad. que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Imagina ese momento. La expectación, La incredulidad. la decepción. Un giro dramático que cambia la historia por completo. Exacto. La esperanza se transforma en ira. La admiración en burla. Liliana de ser la heroína. Pasa a ser la villana, ¿Y qué ocurre con Liliana después de la tormenta mediática? avergonzada y temerosa, Liliana se ve obligada a huir de Barranquilla. buscando refugio en Cartagena. Su familia también víctima del escarnio público. Sufre las consecuencias de sus actos. El sueño se había convertido en una pesadilla. Cartagena, una ciudad amurallada llena de historias y secretos. Un lugar perfecto para esconderse. Para intentar olvidar el pasado. Logró Liliana encontrar la paz que buscaba. Al principio,
No fue fácil. El escándalo la perseguía. Las miradas acusadoras. La desconfianza. Perdió trabajos. Tuvo que enfrentar el rechazo. Y cargar con el peso de su engaño. Debió ser un golpe muy duro para ella. Pasar de ser el centro de atención a ser una marginada. Sin embargo, Liliana demostró una gran fortaleza. En Cartagena, lejos del ruido mediático. Comenzó a reconstruir su vida. Paso a paso. Es admirable su capacidad de resiliencia. De sobreponerse a la adversidad. ¿Y qué tipo de vida construyó en Cartagena? ¿A qué se dedicó? Se dedicó a oficios sencillos. Peluquería. Masajes. Trabajos que le permitían ganarse la vida honradamente, con esfuerzo y dedicación. Una vida humilde lejos de los reflectores y la atención mediática. Y en medio de esa nueva realidad, Ocurre algo que le ayude a sanar las heridas del pasado. algo extraordinario. Un encuentro que marcaría un antes y un después en su vida. Gabriel García Márquez. El Nobel de Literatura colombiano. Intrigado por su historia, la invitó a participar en un taller de crónicas en Barranquilla. Increíble. García Márquez, el maestro del realismo mágico. Interesado en la historia de la barriga de trapo. ¿Qué vio Gabo en Liliana? ¿Por qué le interesó su historia? Gabo con su sensibilidad. Y su capacidad para encontrar la belleza de lo cotidiano. Vio en Liliana una mujer. Que a pesar de sus errores, Tenía una historia que merecía ser contada. una historia llena de emociones, De claroscuros. de contradicciones, De la burla y el escarnio. reconocimiento literario. Un giro inesperado del destino. ¿Cómo fue ese encuentro entre Liliana y García Márquez? En el taller de Gabo, Liliana encontró un espacio para sanar. ¿Para liberarse del peso del pasado? Su historia contada con sinceridad y valentía. Cautivó a los asistentes Dejó de ser la barriga de trapo. para convertirse en Liliana. Una mujer con una historia que compartir, Es conmovedor pensar en Liliana, narrando su experiencia frente a García Márquez. uno de los escritores más importantes del mundo. ¿Qué impacto tuvo ese encuentro en su vida? Fue un punto de inflexión, Le permitió verse a sí misma desde otra perspectiva comprender la complejidad de sus actos y las consecuencias que estos tuvieran en su vida. y en la de los demás, Le devolvió la dignidad. y la confianza en sí misma, Un encuentro que transforma su vida. que le ayuda a reconciliarse con su pasado. ¿Y qué ocurre después? ¿Cómo sigue su vida en Cartagena? Liliana continúa con su vida sencilla en Cartagena. Forma una familia. Tiene hijos. Se convierte en abuela. Abraza la vida con la sabiduría que le han dado sus experiencias. Una vida lejos del escándalo, dedicada a su familia y a su trabajo. ¿Y qué hay de Liliana hoy? Se sabe algo de ella, Liliana vive en Cartagena. rodeada del cariño de sus seres queridos. Su historia nos recuerda que a pesar de las adversidades Siempre hay espacio para el perdón. y la reinvención, Liliana, una mujer común convertida en un fenómeno mediático, es curioso cómo una historia tan personal puede resonar en toda una sociedad. ¿Qué nos dice el caso de Liliana sobre el papel de los medios de comunicación? el caso de Liliana nos muestra el poder de la prensa para amplificar historias, para convertirlas en un fenómeno social. La noticia de la barriga de trapo, con su carga de sensacionalismo, se propagó rápidamente, alimentando la esperanza y la curiosidad de un país ávido de historias extraordinarias. Es cierto, los medios tienen la capacidad de convertir una historia personal en un asunto de interés nacional, pero ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto la prensa es responsable de alimentar una mentira? Es una pregunta compleja. En el caso de Liliana, la prensa, en su afán por capturar la atención del público, contribuyó a la construcción de una realidad ficticia, se dejó llevar por el sensacionalismo, por la necesidad de contar una historia que conmoviera, que generara emociones. Y en ese afán se descuidó la búsqueda de la verdad. Se olvidó el rigor periodístico. En ocasiones, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa, y en el caso de Liliana, esa línea se traspasó la necesidad de creer en el milagro, en la posibilidad de un nacimiento múltiple que desafiara las probabilidades, cegó a muchos, incluyendo a la prensa. Es como si la sociedad colombiana de aquel entonces necesitara aferrarse a una historia de esperanza, a una luz en medio de la oscuridad, y Liliana con su barriga de trapo les ofreció esa esperanza. Exacto. Colombia en 1997 vivía una época convulsa, llena de incertidumbre y violencia. La historia de Liliana, con su promesa de un milagro, un nacimiento múltiple, que desafiaba las probabilidades, ofreció a la sociedad un escape momentáneo de la realidad. Una vía de escape que finalmente resultó ser una ilusión, un espejismo. Y cuando la verdad salió a la luz, la decepción fue aún mayor. La historia de Liliana nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la verdad, del rigor periodístico, de la responsabilidad de los medios de comunicación.
Nos invita a ser críticos, a cuestionar las narrativas que nos presentan, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Nos recuerda también la fragilidad de la verdad, lo fácil que es construir una mentira y lo difícil que es desmontarla, y nos habla de la necesidad humana de creer, de aferrarnos a la esperanza, incluso cuando ésta se basa en una ilusión. La barriga de trapo se convirtió en una metáfora de esa necesidad de creer, de escapar de la realidad, de buscar consuelo en lo extraordinario. Y aunque la historia de Liliana tuvo un final amargo, nos deja un legado de aprendizaje, una invitación a reflexionar sobre la verdad, la mentira y el poder de las historias. La historia de Liliana Cáceres es una historia fascinante, llena de giros inesperados y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Esperamos que este Deep Dive te haya dado una nueva perspectiva sobre la barriga de trapo, una historia que sigue resonando en la memoria colectiva de Colombia. Y hasta aquí nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos Deep Dives.